too late. You still don't know who I am, do you? Who are you? Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Kojima ha presentado el tan esperado tráiler que había prometido, con el cual ha respondido algunas de nuestras preguntas, pero al mismo tiempo también ha logrado crearnos más. Como siempre pasa, Kojima ya había retuiteado varias veces a la actriz Lindsay Wagner, a quien admiraba desde su adolescencia cuando la vio actuando en La Mujer Biónica. Y lo mismo pasó con la actriz francesa Léa Seydoux, quien captó su atención luego de haberla visto en la película Misión Imposible Protocolo Fantasma. Y ahora ambas tendrán un papel muy destacado en el juego. Pero antes de hablar de ellas, empecemos por el principio. Sam Porter Bridges es el nombre completo del personaje, o por lo menos así lo parece, porque su apellido sigue teniendo un doble sentido, pues Porter significa el que transporta, y eso quedó claro al ver que literalmente lo hace. Es un transportador, el encargado de llevar ciertas mercancías de un lugar a otro, y que aparte de estos cuerpos, de momento se desconoce qué más transporta con exactitud, pero probablemente sea algo peligroso, algún compuesto radioactivo o biológico, razón por la que estos paquetes están tan sellados. Eso tal vez tenga que ver con su rango por lo que dice aquí. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. En su oficio él hace parte de una gran compañía que seguramente es Bridges, pero no sabemos exactamente a qué se dedica Bridges. Pero ahora sabemos cosas sobre la jugabilidad, como que el entorno por el que tendremos que viajar será muy grande y tendremos que atravesar montañas y pasar por diferentes clases de terreno. Como quedó claro, el juego tendrá elementos de supervivencia y probablemente tengamos que planear qué equipo llevaremos con nosotros desde el principio. Pues hemos podido ver a Sam bebiendo, usando una cuerda para escalar y usando esta escalera metálica que también se usa como puente, al igual que el par de botas extra que lleva, lo cual quizás significa que las que llevamos se van a desgastar y quizás por eso necesitamos un par de respaldo. Pero incluso a pesar de sus habilidades especiales, parece que Sam se lastimará mucho transportando las cargas entre las largas distancias, aunque aún no está claro si él se puede regenerar, pero tal vez sí. Este momento de la ducha tal vez es porque debemos entrar cuando Sam quede muy herido, casi como pasaba en Metal Gear 5. Y es posible que también tengamos que curarlo como en Metal Gear 3, porque también podría caerse y lastimarse las costillas o algo por el estilo. Pero aunque el ambiente es desolador y de devastación, aún así hay algo de vida por ahí. Ya sabíamos que Sam no era un hombre ordinario, pero en este tráiler eso quedó más en evidencia, pues ahora hay varias razones que lo demuestran. La primera es que él puede sentir a los seres sin necesidad de tener conectado al bebé, y es por esto que su piel reacciona y se enrojece cuando los tiene cerca, como vemos aquí. Y al estar consciente de esto, Sam actúa de una forma rebelde y despreocupada, pues aquí lo vemos con el pecho descubierto, aunque la Timefall esté lloviéndole tan cerca. En cuanto a este tatuaje que Sam tiene en la mano derecha, el cual había mostrado en este tweet antes de la presentación, es algo nuevo que no tenía en el primer tráiler, en el que solamente tenía una marca, y ahora tiene 4 y una calaverita. Kojima casi acaba de decir que el tatuaje les tocó incluirlo a última hora, porque Norman Reedus apareció en la sesión de captura con él. Quizás para justificarlo, esto tal vez nos indique las veces que Sam ha muerto y vuelto del plano intermedio. Pero más probablemente eso lo sabremos por las manos que ya tiene marcadas en su cuerpo, pues obviamente son marcadas en los momentos en los que cae aquí.
Pero la novedad aquí es que cuando una gota cae sobre su mano, queda demostrado que él no es inmune al envejecimiento acelerado que ésta produce, pues la gota logra envejecer su piel donde le cayó, al igual que lo está haciendo con la hierba aquí. Pero aparte de su actitud renegada, lo que lo hace especial queda totalmente claro tras esta comunicación por radio, cuando le dicen que si es atrapado o comido por estos seres, creará un vacío, y también le dicen que aunque pueda volver, quedará un cráter en los alrededores. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. ¿Qué es lo que ya habíamos visto el año pasado? Y entonces a Sam se le ocurre una idea antes de salir. I got an idea. Esa idea consiste en conectarse al bebé, ya que este actúa como un receptor más eficaz de la ubicación de esos seres. Pues poco antes de salir, Sam dice que son demasiados, y aunque él los pueda sentir, al ser tantos, él no puede precisar bien en dónde están con exactitud. Y por eso necesita al bebé. Por eso decide conectarse a él antes de salir. Y por eso trata de despertarlo levemente aquí. Noten que luego de que este halo iridiscente se expande, parece que el tiempo se detiene. Y luego de un momento, los seres son visibles. El brazo mecánico realmente es lo que ya habíamos explicado antes. Es un detector de esos seres, que ahora parecen estar interconectados. Algo que volvió a traer a nuestra mente la imagen de estos aviones con estas hebras. Y como también ya habíamos explicado, el brazo tiene varias configuraciones de detección, dependiendo de lo cerca que estén esos seres. Ahora es casi seguro que controlaremos la acción de cubrirse la boca para que los seres no perciban la respiración. Porque si se fijan aquí, cuando él trata de girarse, deja de cubrirse por un momento y es por eso que los seres lo atrapan y se activa este mar de Irak, que es muy similar al que vimos en Evangelion, cuando Shinji y el EVA 01 fueron absorbidos y llevados a otra dimensión. Tal cual como Sam es llevado a esta dimensión. Y ahora tiene más sentido el por qué aparecía la ecuación de Dirac en las placas de este collar. También parece que gran parte de lo que vimos sucederá en los primeros momentos del juego, porque al parecer Lia Seydoux es quien le enseña a cubrirse cuando estos seres invisibles están cerca. Ella menciona que estas lágrimas son una alergia quiral, que ella también sufre. Claramente una alergia a los seres invisibles, que al parecer se llamarán quiralidades. En química, una quiralidad ocurre cuando dos elementos prácticamente iguales entre sí se comportan de forma distinta aunque tengan los mismos componentes. Tomando esto en cuenta, al parecer estos seres son proyecciones en esta dimensión de humanos que están en el otro plano, tal vez portadores que fueron devorados previamente, y esta es la versión negativa de ellos en este plano, porque solo pueden estar de un lado o del otro. Y la razón por la que creemos que se llaman quiralidades es por lo que este hombre en la radio le dice a Sam. Sam, what's your status? Chiralium density is still increasing. Y ya que Sam indica que hay muchos de ellos, My status is fucked. There's tons of them. eso explicaría por qué ha aumentado la densidad quiral de la que este hombre habla. La alergia quiral es al parecer un efecto secundario causado por la habilidad de morir y volver, como también lo es el que queden marcas de manos en sus cuerpos cada vez que esto sucede. Y al parecer a esas marcas es a lo que ella se refiere como dooms o condenas. Así que ella es otra clase de portadora como él, pero algo diferente porque ella sí puede ver a esos seres, y además de un rango mayor que el de Sam, pues ella tiene un traje distinto e incluso un paraguas especial con una especie de campo de fuerza que tal vez sea más efectivo contra la Timefall, a diferencia del traje con capucha que lleva Sam.
Si realmente hay rangos, en el caso de Sam parece que se incrementarán a través de las misiones del juego, pues Sam lleva varios trajes durante el tráiler. Uno es el del Corpse Disposal Team, el mismo que llevaban estos hombres de Bridges en el tráiler anterior. El siguiente es una variación del mismo de color azul oscuro y que tiene la bandera de Holanda, que parece ser de otro rango, tal vez superior o tal vez no tanto. Y por último lleva el traje con el que lo vimos en el último tráiler, el que dice Porter a los lados, aunque también es posible que los trajes varíen según lo que transporte. Pero también está equipado con estas pequeñas plataformas de apoyo y también con un salvavidas para evitar que se ahogue como vemos aquí. Y por supuesto también lleva esta arma que tal vez sea multiusos, que quizás aquí utilice para lanzar una bengala y así tal vez anunciar al pueblo que tiene enfrente que ya está en camino, pues él se dirige hacia allí según lo que dicen aquí. Headed into town. Al parecer también podremos personalizar a Sam de alguna manera, porque aquí vemos que también podrá recoger su cabello, casi como Geralt en el Witcher. Y es por eso que por momentos parecía que fuera otro personaje, pero no. Ahora sabemos que el cuerpo que veíamos aquí, en realidad sí estaba siendo cargado por Sam antes del accidente. Entonces, podemos estar seguros de que él iba sentado en la parte de atrás del explorador en el momento que chocaron. Pero sin embargo aquí aparece de nuevo el atrapasueños, aunque aún sigue la incógnita de para qué servirá en realidad. También hemos vuelto a ver el arcoíris circuncenital, de nuevo rasgado con esos misteriosos destellos, y también esas extrañas hebras en el entorno. Algo muy interesante del personaje de Lia Seydoux es que su traje dice Fragile Express, cuyo logo son estas manos esqueléticas. Y eso, además de dejar claro que ella trabaja para otra compañía de portadores, tal vez indica que ella transporta algo más delicado, algo mucho más importante, y quizás eso tenga que ver también con que su traje reacciona activando lo que parecen ser unas espinas. Ya sea porque los seres flotantes están presentes aquí, o cuando se le acercan aquí, o porque ella los activa a voluntad como parece aquí. También está claro que ella sabe más cosas que Sam acerca de lo que sucede en ese mundo, y por eso le llama la atención que él pueda sentir a los seres, y le propone que trabaje para ella. A lo que Sam se niega diciéndole que no pudo ayudarla con eso, que él solo transporta cosas. Otra duda que quedó disipada fue que por fin nos enteramos por qué están aquí estos extraños animalitos, que ya habíamos dicho que son tardígrados, pero parece que en el juego son comestibles, pues ella indica que comer uno al día evita los efectos de la lluvia Timefall. A cryptobite a day keeps the timefall away. Los tardígrados son famosos por resistir condiciones extremas en casi cualquier ambiente. Por eso se conocen como criptobiontes, ya que ellos hacen el proceso de criptobiosis, el cual consiste en suspender todos los procesos metabólicos y biológicos hasta que las condiciones ambientales mejoren. Dicho esto, es claro que al consumir uno, este transferirá sus propiedades a quien lo come, impidiendo así que el contacto de la lluvia Timefall acelere el deterioro de los tejidos. Tal vez aquí Sam había comido demasiados, y por eso los vomita cuando regresa del Purgatory State. Pero aquí parece que ella ya está acostumbrada a ellos, y por eso este lo disfruta como un snack. Sí, delicioso. Es interesante que una vez más, del Taco Member acertara al confirmarse que Lindsay Wagner estaría involucrada. Pero lo curioso es que en el juego vimos a su versión joven, la de cuando interpretó a la mujer biónica en los años 70, pues actualmente ella tiene 68 años.
Esta actriz era alguien muy importante para Kojima, porque él en su adolescencia la veía en la serie de La Mujer Biónica cada semana. Para él ella era una musa, y lo inspiró porque el personaje de la Mujer Biónica, a pesar de tener grandes poderes, siempre encontraba la forma de vencer a los villanos sin usar la violencia. Y ya que en el juego Kojima está tratando de hacer algo diferente y de no dividir el juego entre ganadores y perdedores, esta mentalidad pacifista fue la que le ayudó a atraer a Lindsay al reparto del juego. Esta foto también es una importante pista, pero Kojima no nos lo iba a poner tan fácil, pues le cayó una gota de Timefall justo en la cara a la que podría ser la esposa de Sam, quien aquí aparece embarazada. Y en la foto hay algo escrito que se lee como B, tal vez una frase incompleta porque él no la deja ver. En la foto también vemos a Lindsay Wagner con una apariencia más madura, pero también vemos una bandera estadounidense, y ellos parecen estar en la oficina oval. Parece que ella es la madre de Sam, y además parece que es la presidenta de Estados Unidos, o lo fue en algún momento por cómo la vemos vestida aquí. Lo extraño es que esta es la misma playa en la que apareció Sam en el primer tráiler. Y ahora nos preguntamos si este será un tercer plano, al que quizás lleguemos bajo ciertas condiciones aún desconocidas. Y ahora vemos que es posible que Sam haya perdido la memoria, porque luego de lo que ella le dice aquí, parece que él no la recuerda. You're too late. You still don't know who I am, do you? Who are you? Pero hay algo aún más interesante. Este arco solar iridiscente aparece cuando se enciende este receptor y hace que se detenga el tiempo por un momento. Y también lo vemos cuando aparece la joven Lindsay Wagner precisamente aquí, al igual que lo vemos en este póster. En el video de Give Me an Answer de Low Road, veíamos algo similar cada vez que alguien se transportaba al otro plano. Pero aquí parece ser un fenómeno un poco diferente. Parece que es una ventana a otra época, una en la que ella aún estaba joven. Al parecer ese arco solar es algo que modifica el tiempo en alguna medida, y tal vez sea la clave para acceder a ese otro plano, que quizás podría ser espiritual. Y finalmente, Kojima nos indicó en varios momentos del tráiler todo el concepto de seres y planos opuestos, justo cuando aparecen estas frases: dame tu mano en vida y muerte, en carne y espíritu. Todos estos conceptos son parte de lo mismo y son opuestos entre sí, dejándonos claro que en este juego habrá una dualidad para todo. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Bien, amigos, aún deben haber muchos más detalles que pudimos no haber visto a la primera, pero no nos quitaremos el sombrero de detectives hasta que logremos desvelar todos los detalles que este tráiler aún puede estar ocultándonos. Como siempre, cualquier idea que se les ocurra, cualquier detalle que crean que se nos pasó, por favor déjenlo en los comentarios, pues como siempre, sus opiniones, su ingenio y curiosidad son muy valiosos para nosotros en Trailerama. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes ayudarnos con una pequeña contribución en Patreon o en PayPal, como ya lo están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.